La película comienza con una gran escena de vemos estas vías del tren, y algo que nos va a llamar la atención, que está presente a lo largo de todo el filme, es esta voz en over, adentrarnos en la historia que nos van a empezar a narrar, nos empieza a situar en el lugar donde se va a desarrollar, y al primero que vemos evidentemente es a Leopold Kessler, que lo vemos primeramente de espaldas y posteriormente de frente, llegando a Frankfurt, Alemania. Nos sitúa en el año 1945 y es esta gran llegada que está teniendo a una sede militar para poder comenzar con su trabajo. Así es impresionante el trabajo de la fotografía, de los planos, los encuadres, este juego de encuadres, de escenas que se van a desarrollar a partir del blanco y negro como elemento fundamental en la película, pero con algunos elementos muy distintivos en color, en el que Lars von Trier va jugando con el color como elementos que permitan reforzar ciertos objetos, ciertas ideas, lo cual va a ser muy importante. Entonces, después de la llegada de Leopold Kessler a Alemania, vamos a tener la escena en la preparación del trabajo, cómo es que él, en este ambiente siempre lluvioso de esa Alemania de la posguerra, va a tener esa preparación para el trabajo, su reconocimiento médico, una interesante escena en cuanto a la revisión de sus uñas, el vestuario que va a tener que colocarse y, por supuesto, el inicio de su trabajo en el coche cama de Zentropa, que hay que decirlo, es un coche cama de primera clase y que representa prácticamente un privilegio el estar en ese tipo de trabajo, a diferencia de lo que vamos a encontrar en otros vagones en el transcurso de la película, realmente en una situación muy, muy adecuada, muy agradable, por así decirlo, dentro de lo que el contexto va presentando. Entonces tenemos a Kessler trabajando en ese coche cama, en unos emplazamientos de cámara muy, muy interesantes, en donde vemos por primera vez este tren jalado por personas, en una de las escenas quizás más impactantes de toda la película, al ver lo que implica este medio de transporte para un país como Alemania de la época. Así es, y bueno, posterior a este conocimiento primero de cuál es su lugar donde va a trabajar, que es este coche cama de primera clase en el Zentropa, bueno, tiene ya su primer traslado, que es tren con destino Berlín-Ostapnov. Vemos a una multitud queriendo abordar este tren, y el tren, bueno, finalmente se pone en marcha, estando, digamos, en servicio. Alguien solicita un servicio en uno de los compartimentos, entra y ahí es donde conoce él a Katharina Hartmann, que es la hija del dueño de la línea de trenes. Así es, y vamos a tener ya la presencia de una imagen que fue fundamental y que dejó una marca indeleble a Kessler, que es en una escena donde él abre una cortina del tren y logra ver a dos ejecutados fuera del tren, con el término Werwolf, y ya como vemos esa voz en over que continuamente está planteando ese viaje en ese vagón 2306 en el que él está presentándose. Y luego tendremos la muy interesante escena del mensaje. El tío le lleva una carta donde se le está haciendo una invitación a cenar a la casa de la familia Hartmann, quien habría fundado esta vía ferroviaria de Zentropa en el año de 1912, considerada esta invitación como un gran honor por parte del tío. Y vamos a tener entonces la escena de la casa de Hartmann. ¿Qué fue lo que más te llamó la atención de esa interesante escena de la cena en la casa de los Hartmann? Bueno, antes de la cena
Me llamó la atención esta gran escena cuando vemos que ellos están en el exterior todavía de la casa. Fuera hay una gran destrucción de la ciudad. Posteriormente solamente entra él a la cena, el tío lo espera en la cocina y bueno, vemos mobiliario, vemos objetos decorativos, un candelabro, vemos vajillas, en fin, nos denota que la familia está, digamos, en una buena posición económica. Y bueno, aquí conocemos al señor Max Hartman, que es el dueño. Conocemos, bueno, ya habíamos visto anteriormente a Katarina, que es la hija. Conocemos a Lawrence Hartman, que es el hijo. Y también está ahí el sacerdote en esta cena y se desarrolla una plática realmente interesante sobre la postura ideológica que las personas deben tomar. Y bueno, aquí el padre menciona algo muy, muy interesante, que es: Dios no perdona a los indecisos, los condena a errar eternamente, por lo tanto hay que tomar partido. Así es, y si te parece, vamos a hacer una pausa después de esta escena en la casa de la familia Hartman, dueños de la vía ferroviaria del servicio de tren de Centropa.